Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en este nuevo año que empieza. Les deseo felicidad y prosperidad a cada uno de los que puedan tomarse el tiempo para seguir con los estudios del contenido bíblico en nuestros días. Vamos a estudiar la palabra de Dios o a traer pensamiento de la palabra de Dios en esta ocasión bajo el tema expectativas que permanezcan para siempre. ¿Y por qué utilicé este título en esta ocasión? Bien, la última pregunta que se me hizo unos minutos antes de que terminara este año 2021 fue esta: ¿cuál es tu deseo para una persona en este año que viene? Y si esta pregunta se le hace a usted, ¿cuál es su deseo para una persona en este año que viene? Mi respuesta en particular fue esta: predicar el Evangelio o predicarle el Evangelio con la expectativa de que éste sea aceptado. Esa fue mi respuesta a la pregunta que se me hizo unos minutos antes de que terminara el año. Predicarle el Evangelio con la expectativa a que éste sea aceptado. Y esta es la razón por la cual puse este título en esta ocasión: expectativas que permanezcan para siempre. Y es que en el Evangelio, está sellada la meta de nuestra existencia terrenal. En el Evangelio está sellada la meta de nuestra existencia terrenal. Y en la decisión que tome el ser humano, o usted como persona, esa le conducirá a la meta ya fijada por el Dios vivo. ¿Okay? Así que hay una expectativa que permanece para siempre, que yo deseo que llegue a todo oyente o a todo aquel que escuche el mensaje que estamos tratando de transmitir o hacer llegar a las personas. ¿Okay? Ahora, la meta ya está fijada por el Dios vivo y de esta no habrá retorno ni oportunidad para el arrepentimiento. Una vez que haya culminado la carrera terrenal que hemos emprendido, o desde el momento en que nacimos, o nuestro peregrinar en la tierra, es decir, cuando llegue el día en que muramos, ya estará fijada nuestra meta. Mientras que vivamos, existe la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro destino, si lo deseamos. ¿Okay? En el Evangelio está sellada la meta de nuestra existencia. ¿Y de qué manera? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, en su advertencia a los discípulos, o en su amonestación a los discípulos, les dijo esto en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que ahí podemos nosotros mirar la meta de una persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La meta del que cree será la salvación que Dios le otorga. Pero fíjese bien la siguiente: mas el que no creyere será condenado. Así que nos encontramos pues en dos metas al final de nuestra carrera terrenal, o al final de nuestro peregrinar: será salvo o será condenado. Es la decisión del ser humano escoger la meta o su destino final. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que rehusare a creer, el que no creyere, será condenado. Ahora, esto es sencillo. La Escritura nos dice en la palabra de Dios en Proverbios 18:21, y veamos qué tan cerca de nosotros Dios puso esta meta para que la alcancemos. Dice la Escritura: la muerte y la vida, o la condenación y la vida, podemos decirlo así, están en el poder de la lengua.
en este pequeño miembro que está dentro de nuestra boca, podemos decir, hay tal poder como para salvarnos o como para perdernos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y esto lo vamos a mirar más adelante en el desarrollo a través de lo que dice la Biblia y no lo que digo yo o lo que le digan los hombres. Nos lo dice que la muerte y la vida o la salvación o la condenación están en este pequeño miembro que cada uno de nosotros tenemos. Pero es cuestión que de nuestro corazón lo activemos para escoger la meta en la cual terminaremos. En el libro de Mateo 3:1 nos dice, dando principio a las buenas nuevas o al Evangelio, nos dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y note, cuando escuchaban la predicación de Juan, dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Noten, Juan, conociendo el corazón quizás de estos fariseos o de estos saduceos, pero también viendo que querían escapar de la condenación que se aproximaba, corrían para ser bautizados. Sin embargo, él les hace esta pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, nosotros podemos mirar, y en esto que Jesús mismo hace la invitación aparte de Juan. Juan les dice a estas personas que venían a él, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta expresión es aún aplicable a nuestras vidas, porque hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, apartarnos de todos nuestros pecados o de todas nuestras maldades y cambiemos de rumbo conforme a lo que Dios ha trazado en su palabra. Otra de las cosas que Juan advirtió a estos que venían, les dice, y no penséis dentro de vosotros mismos, diciendo, a Abraham tenemos por padre. ¿Okay? ¿Qué es lo que puedo yo decir acerca de esto? Recordemos, eran de Judea, de Jerusalén y de Judea los que venían a ella, prácticamente eran judíos. Y por ser judíos, ellos habían recibido la ley que Dios les dio en el monte Sinaí, o los mandamientos que nosotros todos conocemos. En estos mandamientos, Dios le había puesto al pueblo de Israel, diciendo, aquí pongo delante de ustedes también la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Y les había entregado estos mandamientos o este libro de la ley hacia ellos. Y ellos confiaban en que Dios los tenía por preferidos, o se consideraban a sí mismos en su religiosidad ya herederos del reino de los cielos. Sin embargo, a ellos mismos, a Juan el Bautista o el profeta, les hace saber, diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en su corazón tenían una confianza de que por ser judíos ya la tenían hecha al reino de los cielos. Y no es así como se llega a la presencia de Dios. Y note esto,
Juan les hace saber lo siguiente: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y note, aunque esto quizás sea como una parábola o una pequeña comparación, está hablando acerca de nuestra persona en realidad. ¿Okay? Porque si el fruto que nosotros damos no es un fruto bueno, agradable delante de Dios, y esto puedo decirles en cuanto a nuestro comportamiento, nos deleitamos en las disoluciones, o como nos dice en otra porción la Escritura, en mirar por el huérfano, por la viuda, por nuestro prójimo, por el necesitado. ¿Okay? Ahí es donde está la diferencia de frutos, y ahí es donde puedo decir, se fija la meta de aquel que da un mal fruto, y dice, será echado en el fuego. ¿Okay? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos la invitación personalmente, nos dice esto en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ese es mi deseo, que cada uno de aquellos que pueden, o que yo pueda predicarles el evangelio, lo crea. ¿Por qué? Porque si cree al evangelio y acepta sus condiciones, sin duda echará mano o estará echando mano a la vida eterna. Pero si lo rechaza, será condenado. Jesucristo hace la invitación, no es de mí. Yo simplemente quiero comunicar aquello que he oído, porque la Escritura a mí me dice, el que oiga, diga, ven. Y eso es lo que he procurado hacer durante este año, o me he propuesto hacer con referencia a la pregunta que se me fue hecha: predicarle el evangelio a una persona y que ésta la acepte. ¿Okay? Ahora, proseguimos diciendo lo que la Escritura dice acerca de este evangelio, y esto es un pequeño resumen o una introducción de los estudios que estaremos tomando o llevando a cabo durante este año a través del contenido de la Biblia. Y nos dice en el libro de Romanos 10:6, siguiendo el curso de que, respecto al texto que miramos, que nos dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En el libro de Romanos nos dice lo siguiente: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Okay? Si bien nosotros podemos ser juiciosos y podemos decir, a este ni en el infierno lo quiere, porque fue malo. Pero también podemos decir, a este lo que le espera es el infierno. O como al final de nuestra vida, que se dice en ocasiones, Dios lo tiene en su santo reino. Y es muy fácil expresarlo de esa manera. O Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Pero en realidad está con Dios esa persona que se nos ha marchado, o esa persona que se ha ido de esta tierra a la presencia de Dios, ¿estará con Él? O simplemente usted al partir está seguro de que irá con Dios. La Escritura dice esto para que usted pueda tomar una decisión ahora y saber, o por así decirlo, fijar la meta en la cual aparecerá el día de su partida o el día en que abandonemos esta tierra. ¿Okay? Porque tarde o temprano moriremos. Pero lo que está dentro de nosotros, el alma que Dios puso en el principio de nuestra formación, esa aparecerá delante de Dios y dará cuenta de nuestros hechos. Y Dios le otorgará el lugar que, puedo decirles, ella escogió
entre tanto que peregrinaba en la tierra. Sigue diciendo la Escritura, Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y así que podemos nosotros mirar que la salvación está tan cerca de nosotros que podemos echar mano entre tanto que estamos respirando. Entre tanto que usted escucha esta palabra y pone una decisión dentro de su corazón de aceptarla o rechazarla, usted fija la meta a la cual llegará al fin de sus días, o a la meta que Dios ha establecido desde el principio para los que obedecen o para los que le rechazan. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente dos pasos primordiales para que usted entre a la vida eterna. También dos pasos primordiales también que lo excluirán de la vida eterna y lo llevarán a la condenación. Y note, porque en la Escritura que hemos leído anteriormente o que hemos estudiado en los estudios pasados, también se nos testifica lo siguiente. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En otras palabras, todo aquel que cree en Jesucristo no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarnos. ¿Sí? Pero es necesario que lo aceptemos y nos arrepintamos de nuestras malas obras y demos frutos dignos de arrepentimiento. Y esta salvación es para todo hombre, no únicamente para los judíos, no únicamente para los griegos, sino que a los dos Dios los puso en un mismo lugar para que en Jesucristo pudiera salvarlos a todos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y note, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que usted puede invocar el nombre de Jesucristo y decir, Señor mío, sálvame. O Jesucristo, sé Señor de mi alma, sé Señor de mi vida. Jesucristo, te entrego mi corazón, haz tu obra en mí. Eso le encamina a la salvación. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida y verá el cambio en su vida y la meta a la que le espera. ¿Okay? Sepa esto, las buenas obras en ti dan testimonio del Dios que en ti vive. O podemos decir, las obras en ti darán testimonio del Dios que en ti vive, del Dios vivo o el Dios de este mundo que ha venido para llevar a condenación a todos los que le siguen en desobediencia al Dios eterno, a todos los que no acepten como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Sepa esto, en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos regaló la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Note, la Escritura nos está exhortando a dar o a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no solamente es decir,
creo en Jesucristo y no refrenamos nuestra lengua. Creo en Jesucristo y negamos la ayuda a nuestro prójimo. Creo en Jesucristo y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estas buenas obras quiere Dios que las hagamos. Y recuerde nuevamente, las buenas obras en ti darán testimonio del Dios que en ti vive. O las malas obras que hicieres darán testimonio del Dios que en ti vive. ¿Okay? Los dejo con esta palabra en esta ocasión y espero que la misericordia de Dios toque nuestros corazones para salvación y que cada uno en este año que empezamos podamos tomar una decisión y abrazar la meta de la vida que Dios ha preparado para los que le creen y le aceptan. Dios les bendiga ricamente. Saludos a cada uno de aquellos que pudieron conectarse y estaremos con ustedes en estos estudios la próxima semana. Hasta la próxima.